Well, for me, it's a great joy and privilege to be here this morning. Bueno, para mí es un gran gozo y un gran privilegio estar con ustedes aquí esta mañana. I love very much Guatemala. Amo muchísimo a Guatemala. I was here before the terremoto, Estuve aquí antes del terremoto and I had to administer the building of many of the houses after the earthquake. y tuve que administrar la construcción de muchas casas después del terremoto. And I remember one day I thought I'd go out and help build a house. Y recuerdo un día, dije voy a salir a ayudar a reconstruir una casa. And afterwards it was suggested I was a better administrator than a builder. Y después me sugirieron que mejor me quedara con lo de administrador porque lo hacía mejor que la construcción. But I do really love Guatemala. I've been down here I don't know how many times. Realmente amo Guatemala, no sé ya ni cuántas veces he estado acá. And it's a real joy to be here. Y es un this morning. gran gozo estar aquí con ustedes hoy. Now the theme that I've been given is heaven and hell. El tema que se me ha dado para compartir hoy es el cielo y el infierno. And so this morning we will look at heaven. Así que esta mañana vamos a hablar acerca del cielo. We have 2 sessions. Tenemos 2 sesiones And then in the afternoon we'll look at hell. y por la tarde vamos a ver el infierno. And I'd like to start with an experience that I had a number of years ago. Y quisiera comenzar contándoles una experiencia que tuve hace ya algunos años. I am from London, England, Yo provengo de Londres, Inglaterra, and from there I went to France y de as a allí pastor, me fui a Francia como pastor, then to Switzerland, después fui a Suiza. and there I met my wife, who was American, Allí conocí a mi esposa que era de Estados Unidos and then we came to the United States. y luego juntos regresamos a Estados Unidos. And it was in the time of the charismatic revival, Y fue al momento en que estaba sucediendo el avivamiento carismático, when God was moving virtually in every denomination. cuando Dios virtualmente se estaba moviendo en toda denominación. And I was offered a mainline evangelical church. Y básicamente mi línea principal era la de una iglesia evangélica. They knew I was Pentecostal, Sabían que yo era pentecostal and yet they asked me to be their pastor. y sin embargo me pidieron que yo fuese el pastor de ellos. And God started to bless. Y Dios comenzó a bendecirnos. And I was invited all over the town, Y se me invitaba a diferentes lugares en el pueblo to speak at various functions. para hablar en diferentes eventos. And then God spoke to me. Y entonces Dios me habló He said, tell them where the anointing comes from. y me dijo, diles de dónde proviene la unción. In other words, tell them about the baptism of the Holy Ghost. En otras palabras, me dijo, diles, cuéntales acerca del bautismo del Espíritu Santo. I said, if I talk about the Holy Spirit, Y yo le respondí, si yo hablo del Espíritu Santo, the church will divide. la iglesia se va a dividir. He said, I know them. Y él me contestó, yo lo sé, I want to know you. pero yo quiero conocer, Will you be my minister yo los conozco a ellos, pero quiero conocerte a ti. ¿Serás ministro a mí? and deliver my message? ¿Y vas a dar el mensaje que yo te digo? Or will you preach what they want to hear? ¿O vas a predicar lo que ellos quieren escuchar? And at that moment I made a consecration. Y en ese momento yo hice una consagración I want to be your minister, y le dije, quiero ser tu ministro, not the minister of the people. no ministro a la gente. In other words, I want to say what you want me to say, En otras palabras, yo quiero decir lo que tú quieres que yo diga, not what they want to hear. no lo que ellos quieren escuchar. They just wanted to hear gospel stories Porque ellos solamente querían escuchar historias del Evangelio that they had known from childhood, que conocían desde su niñez and they felt content. y con lo cual se sentían contentos. Now, when I started speaking on the baptism of the Holy Ghost, Cuando comencé a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, not only did the church divide, no solamente se dividió la iglesia, but the town divided. el pueblo se dividió. And the town who only came to the church to be dedicated as babies, Y aquella parte del pueblo que únicamente llegaba a la iglesia para cuando tenían que presentar a los bebés or to be married, o para casarse,
or to be buried, o para ser enterrados, they turned against me. ellos se volvieron en contra de mí. And they said, he has brought the Holy Spirit into our church. Y dijeron, Él ha traído al Espíritu Santo a nuestra congregación. The feeling was so great Y el sentimiento era tan fuerte that when I was walking along the street que cuando iba caminando por la calle and people would see me, y la gente me veía, they would cross over on the other side. se cambiaban al otro lado de la calle. The pressure I felt was so great, La presión que sentía era tan grande I didn't know how I was going to continue. que no sabía literalmente cómo iba a continuar. So I cried out to God, Así que clamé al Señor, oh Lord, take me. Señor, llévame. Well, 2 days later, Bueno, 2 días después, about 3 o'clock in the morning, como a las 3 de la madrugada, I was woken up. estaba despierto. And there was an angel above my bed. Mejor dicho, me desperté y ahí vi yo un ángel que estaba al lado de mi cama. He stood above the bed, Estaba parado sobre la cama and I came out of my body. y yo salí de mi cuerpo. And I stood by the angel. Me paré junto al ángel. He had complete control over me. Él tenía control total sobre mí. I looked down at my bed. Yo vi hacia abajo, hacia mi cama. I saw my wife sleeping by my side, Yo vi a mi esposa durmiendo a mi lado and I saw my dead body. y vi mi cuerpo muerto. And then the realization came, Y entonces me di cuenta, I could no longer serve Jesus on this earth. yo ya no podía servir más a Jesús en esta tierra. And it's a terrible thing. Y eso es algo terrible. It's finished. Se ha terminado. Well, then at that moment, after I had realized the situation, Bueno, después de ese momento, después de darme cuenta de la situación, the angel turned. el ángel se volteó a mí And I was standing with the angel, I turned. y como yo estaba junto al ángel, me di vuelta también. We went through the roof Pasamos a través del techo, as though it didn't exist. como que si ni siquiera existiese. And then we started going past the moon, Luego pasamos más allá de la luna, past the stars, pasadas las estrellas, and I could see the gateway of heaven. y pude ver la entrada al cielo. But the nearer I got to heaven, Pero entre más cercano estaba a llegar al cielo, the sadder I became. me comencé a sentir más y más triste. Well, we arrived at the gates of heaven. Bueno, entonces llegamos a las puertas del cielo. There is the angel on my right side. Estaba a mi diestra el ángel. Here am I. Aquí estoy yo. And then the whole of my life was shown me. Y entonces se me enseñó toda mi vida. From the time I was born, Desde el momento en que nací, it was shown in pictures or cameos. se me enseñó como en pequeños recuadros o fotografías, escenas, Things I had forgotten were all there. cosas que a mí ya se me habían olvidado, las pude ver. And some of the cameos were blank. Y algunas de esas escenas estaban en blanco. And I understood it was something I had done and asked the Lord to forgive me, and there was no record. Y comprendí que esas cosas habían sido cosas que yo había hecho mal y que yo le había pedido al perdón al Señor y Él las había perdonado. And this was done very rapidly. Y esto fue hecho rápidamente. And I saw the whole of my life. Y yo pude ver toda mi vida. Now that I understood. Ahora, eso lo comprendí. I was preaching salvation, water baptism, baptism in the Holy Yo Ghost. estaba predicando salvación, bautismo, bautismo en aguas, bautismo en el Espíritu. And I was trying to live up to the light I had. Y estaba procurando vivir de acuerdo a la luz que en ese momento yo tenía. And then something was shown me that I had not known. Pero entonces se me mostró algo que yo no sabía. And before my eyes, Y enfrente de mis ojos there was God's plan for my life vi el plan de Dios para mi vida, that was decided before the foundation of the world. que había sido decidido antes de la fundación del mundo. And I was dying before my time. Y yo estaba muriendo antes de mi tiempo. I was not fulfilling God's plan for my life. Yo no había cumplido la voluntad de Dios para mi vida. And tremendous grief overcame me. Y vino una tremenda aflicción sobre mí. And I cried out in my spirit, Y en mi espíritu clamé. God, give me another chance. Y le dije, Señor, dame otra oportunidad.
Well, I didn't hear a voice, Bueno, no escuché ninguna voz, but there must have been some order given, pero se debió haber dado algún tipo de orden, because the angel turned porque el ángel se volteó una vez más and I was under his control. y yo estaba bajo el control de él. I turned Yo también me volteé and we went right back into my bedroom. y comenzamos a descender a llegar a mi habitación. We stood above the bed. Estábamos otra vez sobre la cama. The angel touched me. El ángel me tocó, He touched my body. tocó mi cuerpo I went back into my body. y entré de vuelta a mi cuerpo. Well, afterwards I said, Lord, why did I have that experience? Bueno, después le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tuve esta experiencia? He said that you might warn my people Y me dijo, para que puedas advertirle a mi pueblo what the judgment seat of Christ is like. cómo es el trono del juicio de Dios. We shall be judged for the things we did in the flesh Seremos juzgados por las cosas que hicimos en la carne and, things that we ask forgiveness for. y también por aquellas cosas por las que hemos pedido perdón. There will be no record. No va a haber registro de ello. But the other point, Pero el otro punto, we will be faced with God's plan for our life seremos confrontados con el plan de Dios para nuestra vida and whether we fulfilled it or not. y si lo cumplimos o no. And many of God's people do not realize that. Y mucho del pueblo de Dios no se dan cuenta de esto. I should have known better, Yo debía haber sabido mejor, because at the age of 9 porque a los 9 años and before I was saved, y aún antes de ser salvo, I was playing in my father's garden, yo estaba jugando en el jardín de la casa de mis padres and a child's angel came and stood before me. y un ángel que es para cuidar a los niños vino a mí y se puso enfrente And he gave me an understanding of my life, y me dio comprensión de mi vida en ese momento, that I would be a preacher que sería un predicador and I would be preaching right into old age. y que seguiría predicando hasta mi vejez. But that I had forgotten, Pero eso se me había olvidado and that only came back afterwards. y esto únicamente lo recordé hasta después. And so, as we consider heaven, Así que cuando pensamos o consideramos el cielo, I want to put this before you. quiero poner esto delante de ustedes. You see, God has a plan for our lives, Saben, Dios tiene un plan para nuestra vida and we have the responsibility for crying out to God y tenemos la responsabilidad de clamar a Dios that by His grace que por su gracia we will have that plan fulfilled in our lives, cumplamos ese plan de Dios por medio de su gracia en nuestra vida, so that when we meet the Lord, para que cuando nos encontremos con el Señor we'll see those beautiful eyes, veamos esos hermosos ojos, see that beautiful smile, veamos esa hermosa sonrisa and hear those beautiful y words. escuchemos esas hermosas palabras. Well done, thou good and faithful servant. Bien hecho, buen siervo y fiel. Enter thou into the joy of thy Lord. Entra al gozo de tu Señor. Now then, Ahora, I want to speak on heaven, quiero hablar del cielo, because God has given me a number of experiences porque el Señor me ha dado cierta cantidad de experiencias by the which I hope to illustrate some of the truths in the Word of God. por medio de las cuales espero poder ilustrar las verdades que hay en la palabra de Dios. And I'd like to start by saying Y quisiera comenzar diciendo there are 3 heavens. que hay 3 cielos. Would you turn with me to 2 Corinthians, please, ¿Podrían ir conmigo, por favor, a 2 de Corintios, and chapter 12. capítulo 12? And it is the Apostle Paul speaking of his many experiences in heaven. Y es el apóstol Pablo que nos está hablando aquí de sus muchas experiencias en el cielo. And he speaks in verse 2 Y en el versículo 2 of being caught up to the 3rd heaven. dice que fue arrebatado hasta el 3er cielo. Now, if he was caught up to the 3rd heaven, Ahora, si él fue llevado hasta el 3er cielo,
there must be heaven 1 and heaven 2. Tiene que haber un cielo número 1 y un cielo número 2. Amen? Amén. That's logic, isn't it? Eso es lógico. Well, I want to illustrate this Ahora quisiera ilustrar esto by the tabernacle of Moses. por medio del tabernáculo de Moisés. And we are going to have on the screen the plan of the tabernacle of Moses. Y vamos a tener ahí en las pantallas un esquema del tabernáculo de Moisés, una imagen. And it will illustrate some of the truths that I'm going to speak on. Y va a ilustrar algunas de las verdades de las que voy a hablar. Okay, I'm blocked, but anyway, it's okay. No veo mucho, pero Now, está bien. you see, when Moses was on Mount Sinai, Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, and Mount Sinai is a type of the Feast of Pentecost, y el monte Sinaí es un tipo de la fiesta de Pentecostés, because they arrived there at the time of the Feast of Pentecost. porque ellos llegaron allá exactamente al tiempo de la fiesta de Pentecostés. So we might say it's analogous to our experience of the baptism of the Holy Ghost. Así que podríamos decir que se puede poner como una analogía a nuestra experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. They had prophecy, Ellos tuvieron profecía, there was healing, hubo sanidad, but Moses came into the presence of God. pero Moisés entró a la presencia de Dios. And there was a great difference between Moses and the children of Israel. Y hubo una gran diferencia entre Moisés y los hijos de Israel. You see, the children of Israel saw the miracles. Saben, los hijos de Israel vieron los milagros, They saw God's wonders vieron las maravillas de Dios in Egypt and in the en wilderness. Egipto y en el desierto. But it is said that Moses knew the ways of God. Pero se dice que Moisés conoció los caminos de Dios. And that is something that we want to speak on this morning, Y eso es algo de lo que queremos hablar esta mañana, the ways of God. los caminos de Dios. Now Moses went up onto that mountain Ahora Moisés ascendió a ese monte and he was shown the tabernacle, y se le mostró el tabernáculo, which was a type of heavenly truths. que es un tipo de las verdades celestiales. Now, as you look at the model of the tabernacle there, Mientras vemos ese esquema del tabernáculo que está siendo proyectado, you will see the large outer court. van a ver que el atrio exterior es muy grande. And basically the measurements of that outer fence Y básicamente las medidas de esa parte externa are 100 long, son 100 metros 100 de largo, 50 wide, 50 de ancho and 100 long, 50 wide. y 100 de largo. And it was 5 cubits high, Tenía 5 codos de altura, so it was about 1,500, así que más o menos esto nos da 1500, very large. muy grande. Now it had one door, Ahora tenía una única puerta speaking of Christ, que nos habla de Cristo, who said, I am the door. quien dijo yo soy la puerta. And then in that outer court, Y luego allí en ese atrio exterior there were certain pieces of furniture, habían ciertos muebles, the altar of burnt offering, el altar de la ofrenda quemada, speaking of the sacrifice of Christ, hablándonos del sacrificio de Cristo, and then the laver of water. y luego también tenemos el lavacro de agua. And that basically was where the believers came. Y básicamente ahí es a donde los creyentes llegaban. And it's very analogous to the first heaven. Y ahora esto tiene una analogía directa con el primer cielo. You see, the light was natural, as I say. La luz es natural, estaba abierto. And as you look into the Word of God, Y mientras vemos en la palabra de Dios, you find that we are divided into 3 groups. encontramos que somos divididos en 3 grupos. And if you would look with me in 1 John chapter 2 Y si fuéramos juntos a Primera de Juan, capítulo 2 and verse 12, y versículo 12, you find the first group is little children. vemos que el primer grupo es hijitos o pequeños. They know their sins are forgiven. Dice, porque conocéis que vuestros pecados han sido perdonados.
And they know that God is their Father. Y también saben que Dios es su Padre. Now, in life, many people are satisfied. Ahora, en la vida, muchas personas se conforman. They're satisfied with what they have. Se conforman con lo que tienen. I was invited to speak in Canada many years ago Hace ya muchos años me invitaron a hablar en el Canadá to a charismatic conference. a un grupo de carismáticos, a una conferencia carismática. And I met the convener first of all, Y primero conocí al principal de ese grupo and he said, "We know you. y me dijeron, lo conocemos a usted. We don't want any deep truths. No queremos verdades profundas, We just want a lot of testimonies." solo queremos un montón de testimonios. In other words, they were in the outer court. En otras palabras, ellos estaban en el atrio exterior. They were happy with what they had. Ellos estaban felices con lo que tenían, They knew they were going to heaven, sabían que iban a ir al cielo and that's where they were. y allí es donde estaban. And the point that I want to make as I start talking about heaven Y el punto que quiero hacer al comenzar a hablar del cielo es este. According to our spiritual development De acuerdo. here in this life, De acuerdo a nuestro desarrollo espiritual en esta vida, so will we be in heaven. igual lugar tendremos en el cielo. And when we study hell, we shall find it's the same. Y cuando estudiemos el infierno vamos a ver que es lo mismo. And so, first heaven. Así que primero hablemos del cielo. And I just want to prove something to you, Y please. solamente quiero mostrarles, probarles algo a ustedes, That there are distances in heaven. que hay distancias en el cielo. And would you turn with me to Numbers 24, please? Vayamos por favor a Números 24. And we are going to look at Balaam, the prophet. Vamos a ver a Balaam, el profeta. And Balaam, well, he was a mixture. Bueno, Balaam era una mezcla. And he wasn't wholehearted with God. Y él no estaba entregado de todo corazón al Señor. He was covetous. Él tenía avaricia. He wanted the things of this world, Él amaba las cosas de este mundo, although he was a prophet. aun cuando era un profeta. And if you look with me in Numbers 24, Y si ven conmigo en Números 24 and verse 16, y versículo 16, he said, "He hath said which heard the words of God, dijo el que oyó los dichos de Jehová, which knew the knowledge of the Most High." y el que sabe la ciencia del Altísimo. Now, because of the mixture in his life, A causa de la mezcla que había en su vida, the love of the things of this world, el amor por las cosas de este mundo, look what he says in verse 17. miren lo que dice en el versículo 17. "I shall see him, Lo veré, but not now. mas no ahora. I shall behold him, Lo miraré, but not nigh." mas no de cerca. In other words, Balaam said this, En otras palabras, Balaam lo que dijo fue, "I shall see Jesus afar off. veré a Jesús de lejos, I shall not see him nigh." no lo veré de cerca. You know, we had a situation in our church Saben, en nuestra iglesia tuvimos una situación whereby we had a husband and wife, donde tuvimos a un esposo y a una esposa and they walked in a very half-hearted way. que caminaban de una manera tibia, a medias. Well, the husband was not at all good. El esposo no era para nada bueno, The wife was a bit better. la esposa era un poquito mejor que él. Well, what happened was she died in childbirth. Lo que sucedió es que ella murió dando a luz. And we had the funeral, Tuvimos el funeral and she had a sister who lived nearby. y esta mujer tenía una hermana que vivía cerca. And in a dream of the night, Y en un sueño, the sister saw her sister in heaven. esta hermana de la mujer que murió vio a esta mujer en el cielo And she said to her sister, y le dijo a su hermana, "I saw him." yo te vi. In other words, I saw him afar off.
Ella le dijo, yo lo vi, pero le dijo, lo vi de lejos. You see, there is an intimacy with Christ Saben, hay una intimidad con Cristo that little children do not have. que los hijitos no tienen. And so Balaam is saying, Así que Balaam está diciendo, in spite of all the opportunities he was given, a pesar de todas las oportunidades que les fueron dadas, the judgment decided for Balaam el juicio que había sido determinado para Balaam was that he would see Jesus afar off in heaven. era que vería a Jesús de lejos en el cielo. And many believers are content with that. Y muchos creyentes están contentos, satisfechos con esto. And you see, this is the problem we have with many people in our Y churches. saben, ese es el problema que nosotros tenemos hoy con muchos en nuestras congregaciones. They are content with salvation. Están conformes, están satisfechos con la salvación, Water baptism, con el bautismo en aguas, baptism of the Holy Ghost, con el bautismo en el Espíritu Santo, experiences in the outer court. con las experiencias del atrio exterior. And that limits their place in heaven. Y esto limita el lugar que ellos tendrán en el cielo. Now, heaven is not flat. Ahora, el cielo no es plano. Heaven goes from one plane of glory to another. El cielo va de un plano de gloria al siguiente. But according to our heart, Pero de acuerdo a nuestro corazón, according to our desires here on earth, de acuerdo a nuestros deseos aquí en la tierra, it will limit where we are in heaven. esto limitará el lugar que ocuparemos en el cielo. Now, another experience I had, Otra experiencia que tuve, you know, I was preaching in a certain place in the United States, estaba yo predicando en un lugar en los Estados Unidos and I had two other invitations. y yo había recibido otras 2 invitaciones. And I said, Lord, which one shall I take first? Y entonces le dije, Señor, ¿cuál debo de aceptar primero? And the Lord said, neither. Y el Señor me dijo, ninguna. He said, I want you to go to a hotel, Yo quiero que vayas a un hotel and I want to speak to you. porque quiero hablarte. And so we went into this hotel. Así que fuimos a este hotel, We were given a room, se nos dio una habitación and the presence of God was very great. y la presencia de Dios en ese lugar era enorme. So that all we could do was to kneel at the bed, Así que lo único que pudimos hacer fue arrodillarnos al lado de la cama and then immediately I was taken in the spirit into heaven. e inmediatamente fui llevado en el espíritu al cielo. And there was an angel to greet me, Ahí me recibió un ángel and he was standing by the river of God. y estaba parado junto al río de Dios. And he motioned to me, Y él me señaló, and when you're there, you're under the control of the angels. y cuando usted está allí, usted está bajo el control de los ángeles. So we started to walk into the river. Así que comenzamos a caminar en el río, hacia el río. Now, there is water in heaven, Ahora en el cielo hay agua and you can walk into that water. y usted camina y se mete en esa agua It can cover you, y lo puede cubrir, but you can breathe normally, pero usted puede seguir respirando normalmente and it's a lovely experience. y es una experiencia hermosa. But this particular river Pero este río en particular had a purpose. tenía un propósito. And as we walked in, Y al caminar dentro del río, I had the understanding on the other side I would meet Jesus. tuve el entendimiento que del otro lado me encontraría con Jesús. But as we walked in, Pero al meternos al río, I had a revelation of my heart. tuve una revelación de mi corazón. It was so hard. Era un corazón duro. And I said to the angel, Y yo le dije al ángel, I can't meet Jesus like this. yo no puedo encontrarme con Jesús And he así. just smiled. Y él se sonrió conmigo. And I said, we must go back. Y yo le dije, tenemos que regresar. So we went back, Así que regresamos and still my heart wasn't good. y mi corazón todavía no estaba bien. I said, I can't meet Jesus like this. Y yo le dije, yo no puedo encontrarme con Jesús así. Well, after that, the vision ceased. Pero después de esto la visión se detuvo. I found myself by my bed, Me encontré una vez más al lado de mi cama and the Holy Spirit started speaking. y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. He said, it's not just preaching the truth, Y me dijo, no es solamente el predicar las verdades, but it's how you do it. es cómo lo haces. And then he started speaking about his gentleness. Y comenzó a hablar de la benignidad de él. And you remember what King David said, ¿Y recuerdan lo que el rey David dijo? thy gentleness hath made me great. Tu benignidad me ha hecho grande, me ha engrandecido. And so the Lord started dealing with me like that. Y el Señor comenzó a tratar conmigo de esa manera. But it gave me an understanding Pero too, también me dio un entendimiento
that when we die, que cuando morimos you see, we have to be purified. tenemos que ser purificados. And I'm not sure that happens instantaneously, Y yo no estoy seguro si esto sucede instantáneamente, because there are certain levels, even in the first heaven, porque aún dentro del primer cielo hay diferentes niveles, where people have to spend quite a considerable period of time donde las personas tienen que pasar un periodo de tiempo considerable being purified. siendo purificadas. Now, in heaven, Ahora, en el cielo, as you know, we have clothes, como sorry, ustedes saben, tenemos vestiduras and they are white, y son blancas, but they have to be washed. pero tienen que ser lavadas. And Jude 23 and 20, verse 23 and 24 Y Judas, versículos 23 y 24, speaks of having garments unspotted. nos habla de tener vestiduras sin mancha. Now, this happened in Sweden many years ago. Ahora ya hace muchos años esto sucedió en Suecia, en Some- Suecia, perdón. Some pastors were on the platform, Algunos pastores estaban en la plataforma and somebody was preaching on the second coming. y alguien estaba predicando acerca de la segunda venida. And one of the pastors sitting on the platform Y uno de los pastores que estaba sentado en la plataforma, suddenly had his eyes open, de repente recibió el que sus ojos fuesen abiertos. and he saw the person preaching, Y él pudo ver a aquella persona que estaba predicando clothed in white garments, vestida de vestiduras blancas, with a number of black spots, con manchas negras dispersas, things that haven't been dealt with in his life. cosas con las que no habían sido tratadas aún en su vida. And then, of course, the pastor said to the Lord, Y por supuesto el pastor le dijo al Señor, show me my garment. muéstrame mis vestiduras. And one of the things that we have to understand in heaven, Y una de las cosas que tenemos que comprender en el cielo, heaven is transparent, el cielo es transparente and we have to have our garments washed. y es necesario que nuestras vestiduras estén lavadas, sean lavadas. In Revelation chapter 19 and verse 8, Apocalipsis 19:8 it speaks of the bride being clothed with fine linen, habla de que la esposa se ha de vestir con lino fino, which is the righteousness of the saints. que es las acciones justas de los santos. Now, when you go to heaven, Cuando usted llega al cielo, yes, everybody has a garment on, sí, todos tienen una vestidura puesta, but some are bedecked with jewels. pero algunos están adornados con joyas. And according to how we have lived here on earth, Y de acuerdo a la manera en que hemos vivido aquí en la tierra, so our garments are decorated. serán decorados o estarán decoradas nuestras vestiduras. Now, I'd like to talk about some other things. Quisiera hablarles de algunas otras cosas. Houses. Casas. And in John chapter 14, En Juan 14, you know, the Lord said to his disciples, el Señor le dijo a sus discípulos, I go to prepare a place for you. yo me voy para prepararles lugar a ustedes. And in my Father's house there are many mansions. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Now, I'd like to speak on this for a few moments. Ahora por unos minutos quisiera hablarles de esto. And one of our pastor's wives, La esposa de uno de nuestros pastores, when she was a teenager, I think about 18, yo no recuerdo, creo que era ella, tenía como unos 18 años cuando sucedió esto, she had a vision of the night. tuvo una visión en la noche. And she was met by an angel in heaven, Ella fue recibida por un ángel en el cielo and he led her down one of the paths. y la guió por uno de los caminos. And there was a house. Y allí vio una casa. And the angel said, Y el ángel le dijo, now this is your father's house. y le dijo, esta es la casa de tu papá. The father was a pastor, El papá era un pastor and the house was nearly complete. y la casa estaba casi terminada. And he said, Y le dijo, his house is nearly ready. la casa de él está casi terminada. And I think after 2 or 3 years he died. Y después, no recuerdo si fueron 2 o 3 años, él The murió. next house La siguiente casa was only about half finished. estaba como a la mitad. And he said, this is your mother's house. Y le dijo, esta es la casa de tu mamá.
And the mother is still living. Y la mamá todavía está viva. And then he took this young girl to a piece of ground next door. Y luego llevó a esta jovencita a otro terreno que estaba al lado. And there were just a few sticks there. Y habían unos cuantos palos ahí. And he said, this is your house. Y le dijo, esta es tu casa. You haven't sent anything up. No nos has enviado ningún material. We have nothing to build but your house by. Y no tenemos con qué construirte tu casa. And so you see, it depends on our works, Así que depende de nuestras obras. what kind of a house we're going to have. ¿Qué clase de casa tendremos? Now, my wife is already in heaven, Ahora mi esposa ya está en los cielos and there have been several ladies throughout the world, y han habido varias mujeres en diferentes partes del mundo and one pastor y un pastor who've had visions of my wife's house. que han tenido visiones de la casa que le corresponde a mi esposa. Well, my wife was much better than I am, Y mi esposa era muchísimo mejor de lo que yo soy. and they described my wife's house. Y describieron la casa de ella. Number one, the houses are transparent. Número 1, las casas son transparentes. You know, there's no glass on the window. No hay vidrios en las ventanas. You can see right through. Usted puede ver a través. And before I talk about my wife's house, Y antes de hablarles acerca de la casa de mi esposa, you know, I had an experience in Florida, saben, en Florida tuve una experiencia and we had to live in a very difficult situation. y tuvimos que vivir por un tiempo en una situación muy difícil. We had to live in a little wood hut Teníamos que vivir en una chocita de madera outside the church. afuera de la iglesia. And although elders in the church had beautiful homes, they could have invited us to live with them. Y aunque algunos de los ancianos de la iglesia tenían hogares muy hermosos y nos hubiesen podido invitar a vivir con ellos, They would not. no lo hicieron. They said, oh, the pastor can sleep in this wood hut. Y dijeron, no, el pastor puede dormir en esta covachita, diríamos aquí. Well, the wooden planks did not meet. Los pedazos de madera, las planchas de madera no topaban una con la otra. There were all kinds of holes, Habían toda clase de hoyos and we had to be careful how we dressed and undressed y teníamos que tener cuidado de cuando nos vestíamos y nos desvestíamos, because people passed, porque la gente pasaba al lado and yet mosquitoes came in. y toda clase de mosquitos entraban. And I said to my wife, Y le dije a mi esposa, and she said to me, y ella me dijo a mí, we are going to triumph, vamos a triunfar and we are going to come out of here strong. y vamos a salir de esto más fuertes. So I said, yes, dear. Y yo le dije, sí, querida. So we prayed that we would overcome and get grace to live in this condition. Así que oramos para recibir gracia, para sobreponernos a vivir en una condición así. And then came the day of deliverance, Y entonces vino el día de la liberación, when we're going to leave that church cuando íbamos a irnos de esta iglesia and go on to be a member of a Bible college. para convertirnos en parte del consejo de maestros de un instituto. And so we thought we would kneel down Así que dijimos, vamos a arrodillarnos and thank God y a darle gracias a Dios for enabling us to triumph in that place. por permitirnos tener victoria en ese lugar. Well, as soon as we did, Bueno, al momento que lo I was hicimos, caught up in the Spirit, fui llevado en el Espíritu and there were several angels there to meet me. y habían varios ángeles allí para encontrarme. And they smiled, Se sonrieron and they wanted me to walk down a certain path. y querían que yo caminara por cierto camino. And there were a lot of houses there. Y habían muchas casas allí. Oh, I said, I'm not interested in houses. Y yo le dije, a mí no me interesan las casas. I want to see Jesus. Y yo le dije, yo quiero ver a Jesús. Well, when you're in heaven, Bueno, cuando usted está en el cielo, their will prevails. la voluntad de ellos es la que manda. And they smiled, Ellos se sonrieron and they looked at me, y me vieron and they pointed with their hands y me dijeron por dónde ir. that I should walk down that path. Y entonces
caminé por ese camino. And I kept saying, I want to see Jesus. Y yo seguía diciendo, pero quiero ver a Jesús. And they smiled. Ellos se sonreían. Anyway, at the end of the path, Bueno, de cualquier forma, al final de ese camino there was a house. había una casa. And I understood it was my house. Y yo entendí que era mi casa. And as I looked in, Y cuando vi hacia adentro, because everything is transparent, porque todo es transparente, there was Jesus in a chair, ahí estaba Jesús en una silla, waving to me saludándome and beckoning me to come in. e invitándome a entrar. Well, that house was very simple. Bueno, esa casa era una casa muy sencilla. That was many years ago. Eso fue ya hace algunos años. But I want to talk a bit about my wife's house. Pero ahora quiero hablarles un poquito de la casa de mi esposa, As these various ladies and pastors have described, de la manera en que estas diferentes mujeres y pastores han descrito. beautiful floor. Un piso hermoso, Oh, exquisite floor. un piso exquisito verdaderamente. And everywhere Y por todas partes there were beautiful jewels habían joyas hermosas where she had triumphed en aquellas cosas en que ella había triunfado, because she had been sick, paralyzed for 4 years, porque ella estuvo enferma, paralizada por 4 años, and I had looked after her y yo la cuidé for that time, por ese tiempo. and she never complained. Ella nunca se quejó. And they said, oh, that house is so beautiful. Y estas personas dicen, esa casa es tan hermosa. One of the things they said, Una de las cosas que dijeron there are no corners in the house. es que no habían esquinas en la casa. It's all beautifully rounded. Todo es hermosamente redondo, redondeado. Beautiful curtains Cortinas hermosas and so on. y cosas así. So, when my time comes, Así que cuando venga mi tiempo, I hope I have a little shack near to her, espero tener una chocita al lado de la casa de ella, because she was a wonderful woman. porque ella fue una mujer And maravillosa. incidentally, I want to talk to you about marriage. Y de paso quiero hablarles del matrimonio. After she died, Después de que ella murió, you know, let me explain this first of all. primero quiero explicarles algo. When she was paralyzed, Cuando ella estuvo paralizada, the doctors said to me, el doctor me dijo, and they laid their hands on me, pusieron sus manos sobre mí and they said, you will die before your wife. y me dijeron, usted se va a morir antes que su esposa, No one can look after your wife in that condition porque nadie puede cuidar de su esposa en la condición en la que ella está and live. y sobrevivir. But the Lord said, Pero el Señor me dijo, you take care of your wife. tú tienes que cuidar de tu So I esposa. brought her back to our college, Así que yo la llevé de vuelta conmigo a nuestro instituto and God gave me such strength. y Dios me dio la fortaleza. I could run the church, Yo era el que manejaba la iglesia, run the fellowship, manejaba toda la comunidad, write books, escribía libros and look after my wife. y cuidaba de mi esposa. The only thing I did not do, Lo único que no hacía, I did not cook. no cocinaba. And that preserved us. Y eso nos salvó, nos mantuvo vivos. But, you know, the night she died, Pero saben, la noche que ella murió, God lifted his strength, Dios quitó su fortaleza de sobre mí and I became like another man. y me convertí de vuelta a un hombre normal. I could not have looked after my wife. Yo no pude haber cuidado de mi esposa, Well, a year later, pero un año después, I'm sitting in my apartment yo estaba sentado en mi apartamento, in a chair, en una silla, and I wasn't really praying. y en realidad no estaba orando. And suddenly there's a bright light, Y de repente una luz brillante, and that light comes brighter and brighter, y esa luz brillante se acercó cada vez más a mí, and out of that light, y de esa luz I could see a scroll, pude ver un rollo. and I knew it was my report card, Y yo supe que era mi tarjeta de calificaciones. and it opened Y se abrió one line, y había solamente una línea, marriage, matrimonio. and I had a passing mark. Y tenía una señal de aprobado. Well, I said, Lord, that's better than I would have given. Y entonces le dije, Señor, esa nota fue mejor de la que yo me hubiese dado. But I said, what about the other subjects? Y yo le dije, pero ¿y qué del resto de las materias? And the Lord said, Y el Señor me dijo, you only get a mark when your course is finished, tú solamente vas a recibir una nota cuando tu curso ha terminado. and your marriage course is finished. Y el curso del matrimonio para ti terminó. Here it is, you Y aquí see. está tu nota. I was in Africa, Estuve en África and we were with an African bishop,
Estábamos ahí con un obispo africano. And most Africans are bishops. La mayoría de africanos son obispos. And he said, I want you to meet my queen, Y me dijo, yo quiero que conozcas a mi reina, meaning his wife. hablando de su esposa. She's prepared a meal for you. Ella le ha preparado una comida. So we went to his house, Así que fuimos a su casa and then his wife came. y entonces salió su esposa. Oh, I said, I'm very happy to meet your queen. Y le dije, estoy muy feliz de conocer a su reina. And so the wife said, Y entonces la esposa respondió, well, where is your queen? y entonces me dijo, ¿y dónde está la suya? Oh, I said, in heaven. Entonces yo le dije, está en el cielo. So she said, well, where is your second queen? Y entonces me preguntó, bueno, ¿y dónde está la segunda reina? So then I told her about the report card, Y entonces le conté acerca de esa tarjeta de calificaciones, how I had passed the course on marriage. cómo yo había aprobado la materia del matrimonio. And I said, in college or school, Y yo le dije, en el colegio o en la universidad, when you have passed a course, cuando usted ya ganó una materia, you don't repeat it. usted no la vuelve a repetir. Well, in the first heaven, Bueno, en el primer cielo, people are very surprised. la gente está sorprendida. It's very much like this earth, Es very much like this earth. muy parecido a esta tierra. And when we were in Switzerland, Y cuando estuvimos en Suiza, we had a Bible college, tuvimos un instituto bíblico allá. and we had a girl who had a call to Africa, Y teníamos allí una jovencita que tenía llamado para ir al África. and she developed leukemia. Y ella desarrolló leucemia, cáncer en la sangre. And the doctor said, I can do nothing. Y el doctor dijo, no puedo hacer nada. She was sent to the hospital. Ella fue enviada al hospital. The hospital said, we can do nothing. En el hospital dijeron, no hay nada que podamos hacer. And our Bible school was in a hotel, Y el instituto bíblico estaba establecido en un hotel. and we were having a convention. Y teníamos allí una convención. So we said to the doctor, who was a Christian, Así que le dijimos al doctor, que era un cristiano, can we bring Madeline to the hotel? ¿podemos traernos a Madeline al hotel? Can we surround her by prayer? ¿Podemos rodearla de oración? And if God will heal, fine. Y si Dios la sana, será bueno. If not, she goes to heaven surrounded by the prayers of the students and the other people. Y si no la sana, va a irse al cielo rodeada por las oraciones de los estudiantes y aquellos que estemos con ella. And the doctor said, oh, that's very good. Y el doctor dijo, está muy bien. So we brought her back. Así que la trajimos de vuelta. Her parents were in agreement. Sus padres estaban de acuerdo con esto. Madeline was in agreement. Y Madeline también estaba de acuerdo. And we had 7 principal pastors in that convention. Y en esa convención habían 7 pastores principales. And when Madeline went down, Y cuando Madeline descendió, they called us. nos llamaron, We held hands, nos tomamos de las manos, prayed, and she came right back. oramos y ella volvió a regresar. Well, this continued for several days. Y esto sucedió varias veces. And then the senior minister amongst us said, Y el principal entre todos nosotros dijo, he said, we must pray differently. debemos orar de manera distinta. When we are called again, Cuando seamos llamados otra vez, we will say to le Jesus, diremos a Jesús, is it your will to heal her? ¿es tu voluntad el sanarla? Then heal her. Entonces sánala. And if not, Y si no lo es, take her. llévatela. Madeline agreed, the parents agreed, all the ministers agreed. Madeline estuvo de acuerdo, sus padres también estaban de acuerdo y todos los ministros que estábamos en el lugar también estuvimos de acuerdo. We were called again. Nos llamaron otra vez, And we joined hands, nos tomamos de las manos and we asked the senior minister to make that prayer. y le pedimos al ministro principal allí que hiciera la oración. So he said, Jesus, you want to heal her, heal her. Y le dijo, Jesús, si tú quieres sanarla, sánala. If you want to take her, take her. Y si quieres llevártela, llévatela. And at that moment, Y en ese momento, my eyes were open, mis ojos fueron abiertos. and I saw the chariots of Israel go right across the bed. Pude ver cómo las carrozas de Israel pasaron sobre esa cama. And you remember the chariots separated the living from those who went to heaven. ¿Recuerdan que esas carrozas eran las que separaban a los vivos de los que iban a ser llevados al cielo? And then my eyes were open, Y mis ojos fueron and I abiertos saw the gates of heaven,
y pude ver las puertas del cielo and a beautiful path coming down to Madeline's bed. y un hermoso camino que descendía del cielo hasta la cama de Madeline. And Jesus started to walk down. Y Jesús comenzó a caminar por ese camino. The power was phenomenal. El poder era algo fenomenal. I could have believed for anything, Yo pude haber creído en ese momento cualquier cosa, but you can only believe for the will of God. pero solamente podemos creer conforme a la voluntad de Jesus Dios. arrives at the bed. Así que Jesús desciende y llegó a la orilla de la cama, He touches Madeline. toca a Madeline, She comes out. ella sale, He offers her his right arm. le ofrece a ella que se tome de su brazo derecho, She slips her arm around his, ella pasa su brazo sobre el de él and they walk up to heaven, y comienzan a caminar hacia el cielo, smiling and talking to one another sonriendo y hablándose el uno al otro, as a bride and bridegroom. como hacen el esposo y la esposa. It was wonderful. Era maravilloso. 2 days later, 2 días después, I see Madeline in heaven. vi a Madeline en el cielo. She had a beautiful white garment, Tenía una vestidura blanca hermosísima and she had a tambourine y tenía un pandero en su mano, in her hand, un pandero en su mano, and there were about 6 or 7 other girls y habían como 6 o 7 otras jovencitas con ella. in a line. En una línea, They were all clothed in white, about her age. todas estaban vestidas de blanco, todas más o menos de la misma edad, They were dancing in a beautiful field y estaban danzando en un campo muy lindo of grass, de pastos verdes, and the grass in heaven is different. y ese pasto en el cielo es distinto. If you walk on grass here, Si usted camina sobre grama o pasto aquí en la tierra, the grass is pressed down. donde ponemos el pie queda apachado el pasto, But in heaven, pero en el cielo it springs back again. simplemente regresa a la posición que debe estar. Beautiful color. Un color hermosísimo. And then another day later, Y un día después I saw Madeline pude ver a Madeline playing an instrument, tocando un instrumento, but the instrument was veiled from my eyes. pero el instrumento yo no lo pude ver, no sabía qué era. You see, and so Madeline was there, Así que Madeline estaba allá, very happy. muy feliz. She'd met Jesus. Ella se encontró con Jesús. Jesus had come for her. Jesús había venido a traerla. And in heaven, Y en el cielo, in the first heaven, en el primer cielo, families are generally speaking together. generalmente las familias están reunidas. Their houses are very near one to another. Sus casas están cercanas una de la otra. Families are reunited. Las familias son reunidas And they're so very happy. y están felices. And heaven is a hive of activity. Y el cielo es un lugar de muchísima actividad. Everybody has their job to do. Todos tienen un trabajo que realizar. And there are wonderful farms in heaven Hay granjas maravillosas en el cielo which provide food for the banquets in heaven. que proveen el alimento para los banquetes en el cielo, Very much like earth. muy similar a la tierra. But now I want to speak on the second heaven. Ahora quisiera hablar un poco acerca del segundo cielo. And if we could have the tabernacle of Moses, please. Y quisiera ver si pudiésemos tener la imagen del tabernáculo de Moisés otra vez. You will notice that the next place is the holy place. Ahora podrán notar que el segundo lugar es el lugar santo. And you will notice that there are 5 pillars Y podrán notar que hay 5 pilares, 5 columnas, between the outer court and the holy place. entre el atrio exterior y el lugar santo. And those 5 pillars, Y esos 5 pilares, apart from other interpretations, aparte de otras interpretaciones posibles, speak of the 5 ministry gifts: apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. nos habla de los 5 ministerios, de los profetas, los maestros, los evangelistas, los apóstoles y pastores. Now, Creo que me faltó. only the priests or ministers of God could go into the holy place. Ahora, antes solamente los sacerdotes o los ministros de Dios podían entrar al lugar santo. And so it is in the second heaven, Y así también es en el segundo cielo. that the second heaven El segundo cielo is for the faithful servants of es God. para los siervos fieles de Dios. And I want to speak a little bit, about the second heaven. Y quisiera hablar un poquito acerca del segundo cielo. I want to put a vision before you. Y quiero presentarles una visión.
And then when we've had our break, Y cuando hayamos tenido nuestro receso, we will talk about the third heaven. vamos a hablar del tercer cielo. But I want to speak first of all on 1 John chapter 2 and verse 12 again. Quisiera regresar otra vez a Primera de Juan, capítulo 2. And we come to 1 John chapter 2 verse 12 is for the little children. Primera de Juan 2:12 dijimos que era para los hijitos. You know, they know they're saved. Ellos saben que son salvos. That's the first heaven. Ese es el primer cielo. But in verse 13, Pero en el versículo 13, it speaks to the young men. en el versículo 13 se habla de los jóvenes. You have overcome the Porque wicked one. habéis vencido al maligno. And verse 14, Y versículo 14, young men, you are strong. jóvenes, vosotros sois fuertes, The word of God abides in you. y la palabra de Dios permanece en vosotros, And you have overcome the wicked one. y habéis vencido al maligno. Now, in the letters to the 7 churches, Ahora, en las cartas o epístolas a las 7 iglesias, the Lord gives promises el Señor da promesas to the overcomers. a los vencedores. Overcomers. Vencedores They're different from believers. son diferentes a los creyentes. They are like the young men. Son como los jóvenes. They are strong. Son fuertes. The word of God dwells in them, La palabra de Dios permanece en ellos and they have overcome the wicked y one. han vencido al maligno. And so in Revelation 2 and 3, Así que en Apocalipsis 2 y 3, the letters to the churches en los mensajes a las iglesias, are promises and rewards to the overcomers. hay promesas y recompensas para los vencedores. And one of them is Revelation chapter 3 and verse 12. Y una de ellas está en Apocalipsis 3:12 And it speaks of being a pillar in the temple of God. y habla de ser columna en el templo de Dios. And I had an experience there Y yo tuve una experiencia en esto, of being in the Spirit de estar en el cielo, inside the temple. en el espíritu dentro del templo. Now I did not see the outside of the temple, Yo no vi la parte de fuera del templo, but I was in the inside of the yo temple estaba por dentro, as one of the pillars of the temple. como una de esas columnas del templo. And so it's real. Así que es algo real. Now I want to look at the holy place. Ahora quisiera ver el lugar santísimo. Now this is a place of the servants of God. Ahora, este es el lugar de los siervos de Dios. And first of all, there's a candlestick. Y, perdón, el lugar santo. Primero tenemos el candelabro. And it speaks of the 7 spirits of the Lord in Isaiah chapter 11. Y esto nos habla de los 7 espíritus del Señor en Isaías 11. And it speaks of the Spirit of the Lord, which is the anointing to preach. Que nos habla del espíritu del Señor, que es la unción para predicar. Then there is a spirit of wisdom, Luego tenemos el espíritu de conocimiento, de entendimiento, a spirit of understanding, el de entendimiento, the spirit of counsel, el de consejo, a spirit of strength, el de fortaleza o fuerza, a spirit of knowledge, o poder también, el espíritu de ciencia and the fear of the Lord. y de temor de Jehová. Now, when I was pastor of this mainline church, Cuando fui pastor de esta iglesia tradicional o de línea fundamental, as I said, I had a lot of problems, como yo les conté, tuve muchos problemas and I had a lot of people against me. y tuve muchas personas en mi contra, But God baptized some in the Holy Ghost. pero el Señor bautizó a algunos en el Espíritu Santo. And we had a prayer meeting one morning, Y una mañana tuvimos una reunión de oración and one of my elders spoke out in tongues. y uno de mis ancianos comenzó a hablar en lenguas, But one of my deacon's wives stuck her jaw out and said, "No." pero la esposa de uno de mis diáconos simplemente apretó su mandíbula y dijo no. What a happy position for a pastor. Qué posición tan bonita para un pastor.
So I looked at my watch. Así que vi mi reloj I thought we will close the meeting. y yo dije, bueno, mejor terminemos aquí. So we closed the meeting. Así que terminamos en ese momento. And then I went into my house, the parsonage, next door. Y entonces me fui al área de mi casa, al lado de la iglesia, And a la parroquia. it had a white wall, Y tenía una pared blanca, very similar to that wall at the end. muy similar a la que estaba allí, que la que vemos al fondo. And I walked into it, Y yo caminé and then across the wall, y yo pude ver cómo en esa pared I saw the candlestick in heaven pass. vi cómo el candelabro en los cielos iba pasando frente de mí. Oh, the awesomeness of the experience. Fue una experiencia realmente increíble. The holiness of God. La santidad de Dios. And it was so I was covered with one of those spirits. Y era como que si yo hubiese estado cubierto por uno de esos espíritus. And I started to laugh. Y comencé a reírme. A holy laughter. Una risa santa. I couldn't stop laughing. No podía detenerme. That anybody would challenge God. Como una risa de que alguien pudiese oponerse a Dios. Well, in 1 hour's time, Bueno, en una hora, that lady was very strong. esa mujer que era muy fuerte She was rushed to hospital fue llevada de emergencia al hospital and admitted. y fue recibida, ingresada al That hospital. night, Esa noche, 2 of the members of the congregation 2 de los miembros de la congregación had identical dreams. tuvieron sueños exactamente iguales. They saw the lady in her hospital room, Vieron a esa mujer en su habitación en el hospital and they saw Jesus outside. y vieron a Jesús parado afuera. And they said, "Pastors, everything's all right. Jesus is outside the room." Y entonces dijeron, pastores, no tengan pena, todo está bien, Jesús está parado fuera de la habitación. The Holy Spirit said, "Everything is all wrong." Y entonces el Espíritu Santo me dijo a mí, todo está mal. And he quoted from Revelation again, Y volvió a citar una escritura en Apocalipsis the church of Laodicea. y una palabra dada a la iglesia de la Odisea. "Behold, I stand at the door He aquí, yo estoy a la puerta and knock. y toco. If any man open it, Si alguien me abre, I will come in and sup with him." entraré y cenaré con él. The Holy Spirit said, Y el Espíritu Santo dijo, "She will not open her heart to the Lord." ella no abre su corazón al Señor. She's refusing. Ella lo está rechazando. You know, many Christians are like that. Pero saben, muchos cristianos son así. God is asking them to do something, Dios les está pidiendo que hagan algo and they are refusing. y se están negando a hacerlo. He knocks, Él toca they do not open. y no abren. And this is very serious. I Yes. mean, she was saved. Y esto es algo serio, ¿saben? Ella era una mujer salva. She was baptized in water, Estaba bautizada en aguas, but she wouldn't accept further revelation. pero ella no estaba dispuesta a aceptar más allá de la revelación. And that's a very serious situation. Y esta es una situación muy seria. Well, as we look at the holy place, Cuando vemos el lugar santo, we're placed where the servants of God minister. el lugar donde los siervos de Dios ministran, We come to the table of showbread. llegamos a la mesa de los panes de la proposición. And that speaks of Christ, the bread of life. Y eso nos habla de Cristo, el pan de vida. And we need to be made bread Y necesitamos convertirnos en pan nosotros so that we can be broken, you see, para poder ser compartidos o quebrantados and feed the y multitude. para alimentar a las multitudes. In Psalm 51 and verse 6, En el Salmo 51:6, King David said, "Thou desirest truth on the inward part." el rey David dijo, porque tú anhelas verdad en nuestras partes más internas And in the hidden places, y en los lugares escondidos. thou wilt make me to know wisdom. Tú me has hecho comprender sabiduría. And as a minister of God, Y como ministros de Dios, we have to have the truth on the inside, the wisdom of God in the inside. necesitamos tener la verdad, la sabiduría de Dios en lo más íntimo de nosotros. And then there's the altar of incense, Y luego también tenemos el altar del incienso, which speaks of prayer and intercession. que nos habla de la oración y la intercesión. Now, I'd like to give an idea of the servants of God. Quisiera dar una idea de los siervos de Dios.
You know, in heaven there are trees. Saben, en los cielos hay árboles. And in Isaiah chapter 61, and let's turn to this, Vayamos a Isaías 61. there are what are called trees of righteousness. Encontramos a lo que llama allí árboles de justicia, The planting of the Lord. plantío de Jehová. And Isaiah 61, Isaías 61, verse 3, versículo 3, to appoint unto them that mourn in Zion. a ordenar que a los afligidos de Sión. Now, today, as you go throughout the world, Hoy, a medida que vamos alrededor del mundo, you find the world is getting worse and worse. usted puede darse cuenta que el mundo cada vez está peor y peor. And so many churches are inviting the world in. Y muchas iglesias lo que hacen es invitar al mundo a que entre. They are compromising their standards. Están poniendo en juego sus estándares, But God is watching our hearts. pero Dios lo que ve es nuestro corazón. You know, in Ezekiel chapter 9, we're coming back to 61 in a minute. Vamos a regresar aquí al 61, pero en Ezequiel It is the time of the destruction of Jerusalem. estamos ahora en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. And the Lord says to the 6 angels Y el Señor le dice a 6 de sus ángeles that have charge over Jerusalem, que tienen a su cargo Jerusalén, He says, the one with the inkhorn, y le dice a aquel que tiene el tintero, He said, mark all those that mourn because of the iniquity in Jerusalem. pon señal sobre todos aquellos que se lamentan y lloran por la situación de Jerusalén. And you know, there's a lot of mourning in our lives Y saben, hay mucho lamento en nuestra vida as we see compromise in the church, cuando vemos cómo la iglesia está comprometiendo la verdad, as we see the rejection of the 10 Commandments by government. cuando vemos cómo los gobiernos se están oponiendo. And it's as though we're reduced to ashes Y in es verse 3. literalmente, como dice el versículo 3, como que fuésemos reducidos a cenizas. And yet the oil of joy for mourning Y sin embargo dice que se nos dará óleo de gozo en lugar de luto. and that terrible heaviness that comes upon us. Y esa terrible pesadez que viene sobre nosotros. You know, and God says He will give us a garment of praise, Y también dice el Señor que Él nos dará un manto de alegría, that we might be called trees of righteousness. para que podamos ser llamados árboles de justicia. Now, one of the visions that God has given me, Una de las visiones que Dios me ha dado that in the last days, es que en los tiempos del fin He's raising up trees of righteousness, está levantando árboles de justicia, who also will be teachers of que righteousness. también serán maestros de justicia. And I want to say a little bit about these teachers, Y quisiera hablar un poquito de estos maestros, because that's the burden that God has given me. porque esa es la carga que Dios ha puesto en mí. And God has spoken to me. Y Dios me ha hablado And He said He wants a Bible school, you know, Zion Bible School in every y country. me ha dicho que Dios quiere un instituto bíblico Sion en cada país. And I'd like to look with you at Daniel chapter 12. Y me gustaría que fuésemos juntos a Daniel capítulo 12. And in verse 3, Y en el versículo 3 it says, they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. But in the original Hebrew, Pero en el hebreo original, you might have it in your notes, puede ser que ya lo tenga anotado al lado, it says teachers, dice maestros, teachers of righteousness. los que enseñan la justicia, los maestros de justicia. Those who are teachers of righteousness shall shine as the brightness of the firmament. Los entendidos o los maestros de justicia resplandecerán como el resplandor del firmamento. And in heaven, Y en el cielo, you see some shine with a greater brightness than others. algunos brillan con más brillo que otros. Now, speaking of teachers, Ahora, hablando de maestros, the Lord Jesus Christ says el Señor Jesucristo dice in Matthew chapter 5, en Mateo 5, He says in verse 19, en el versículo 19, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y en sí enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. I want to explain one or two other things I've seen in heaven. Quiero explicarles dos cosas más que he visto en los cielos. There are schools in heaven, Hay escuelas en el cielo and there are colleges in heaven. y hay universidades en el cielo. And I've seen some of the great divines. Y he visto a grandes maestros Yes, okay. Of past centuries de siglos pasados in heaven, que están en el cielo teaching in these colleges. enseñando en estas universidades. And the thought is this, Y el pensamiento es el siguiente, that in heaven, que en el cielo you know, there's a further revelation of God. hay una revelación que prosigue de Dios. And you see, one of the things you are told in heaven is this: Y una de las cosas que le dicen en el cielo es lo siguiente: what you are in earth, you will be in heaven. lo que ustedes en la tierra será en los cielos. So if you're a teacher here on earth, Así que si usted aquí en la tierra es maestro, you'll be a teacher in heaven. será maestro en los cielos. And there are different grades of schools in heaven. Y hay diferentes grados o niveles escolares en el cielo. And there are schools for little children Y hay escuelas para los pequeñitos who have died and gone to heaven. que han muerto y han ido al cielo. And you know, many of the saints, they were teaching children here upon earth in church. Y muchos de los santos que estuvieron aquí en la tierra enseñando a pequeños. And that's what they'll be doing in heaven. Y eso es lo que también harán allá en los cielos. And those that are teachers of righteousness, Y aquellos que son maestros de justicia they will be in those colleges in heaven. estarán en las universidades en el cielo. And I saw some of the tables, Y pude ver algunas de las mesas. and there was red covering for the teachers Y las mesas tenían un cobertor rojo para los maestros and blue for the students. y azul para los estudiantes. I won't go into that in a moment. Les voy a contar más de eso en un momento. But I'd like to look at Daniel chapter 11. Pero quisiera que viésemos Daniel 11. Now this is concerning the Antichrist. Ahora esto es en relación al anticristo. And it's concerning the last Y days. también habla de los tiempos del fin. And I want to look at Daniel 11 verse 32b, please. Quisiera que fuéramos a Daniel 11, versículo 32. It says, the people that do know their God shall be strong and do exploits. Y dice, y los... The last part, yeah. 11:32, the last part. They that do know their God shall be strong. Mas el and do pueblo que exploits. conoce a su Dios se esforzará y actuará. And so God in the last days is going to release great power to his church. Así que Dios en los tiempos del fin va a desatar gran poder sobre su iglesia. But also in verse 33, Pero también en el versículo 33, verse part A, sorry. parte A, They that understand among the people shall instruct many. los sabios del pueblo instruirán a muchos. Now, one of the things that God is speaking to me about Una de las cosas que el Señor me ha hablado, is really from Matthew chapter 24. en realidad lo encuentro en Mateo 24. And in Matthew 24, he's explaining the last days. Y en Mateo 24 él está explicando los tiempos del fin. And in verse 12, Y en el versículo 12, he said, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. And one of the visions God gave me Y una de las visiones que Dios me dio was of a Christian girl fue de una jovencita cristiana on the pathway of righteousness. que iba caminando sobre la senda de justicia. And over to the side, Y así a un lado there were Muslim women sitting on the ground. habían mujeres musulmanas sentadas en el piso. And a tremendous spirit came out from those Muslim women. Y de en medio de esas mujeres un espíritu muy poderoso salió. And they said to this Christian girl, Y le dijeron a esta jovencita, oh, come with us. ven con nosotros. And the Christian girl left the pathway of Y righteousness esa jovencita cristiana se salió de la senda de justicia and became a Muslim. y se convirtió en musulmana. And the Lord said, Y el Señor dijo, you must strengthen the young. es necesario fortalecer a los jóvenes. And how is
our inner man strengthened? ¿Y cómo es nuestro hombre interior fortalecido? By knowledge. Por medio del You conocimiento. know, the Apostle Paul said ¿Saben? El apóstol Pablo dijo in Hebrews 5 and verse 12, en Hebreos 5:12, he said, you ought to be teachers. debiendo ya ser maestros. And then he said, Y luego les dice, but you feed on the milk of the word. pero ustedes solamente se alimentan con la leche de la palabra. Salvation, water baptism, baptism of the Holy Ghost, Salvación, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu. and the other elementary doctrine Y las otras doctrinas fundamentales. are the milk of the word. Esa es la leche de la palabra. But the milk will not strengthen us. Pero la leche no va a fortalecernos. We need the meat of the word. Necesitamos la carne de la And palabra. you must give your people the meat of the word, Y es necesario que ustedes le den la carne de la palabra a su pueblo so that they are strong, para que sean fuertes, so that they come to the place of young men or young women para que puedan llegar a ese nivel de jóvenes who will overcome que van a vencer and not be overcome. y que no van a ser vencidos. And we have a responsibility Y nosotros tenemos una responsabilidad to the young hacia los jóvenes to feed them on the meat of the word, de alimentarnos con comida sólida de la palabra that they will be strong. para que sean fuertes, Because the battle of the last days porque la batalla del fin will be between the two books, será entre los dos libros, the Bible and the Quran. la Biblia y el Corán. And I am being told as I go around the world, Y a medida que voy alrededor del mundo, how many are apostatizing to go to Muslim? ¿cuántos están apostatando y volviéndose para convertirse en musulmanes? Why? ¿Por qué? They have not been strengthened by the word of God. Porque no han sido fortalecidos con la palabra de Dios. I want you to be teachers. Yo quiero que sean maestros. You see, I want you to teach the word of God. Yo quiero que enseñen la palabra de Dios. Teachers of righteousness. Maestros de justicia. And so, if you are a minister of God, Así que si usted es un ministro de Dios, you are qualifying for the second heaven. usted está llenando los requisitos para entrar al segundo cielo. I have other things to say Tengo algunas concerning servants, Otras cosas que quiero hablar acerca de los siervos, but I see our time is gone, pero veo que nuestro tiempo ya terminó and I must be obedient. y tengo que ser obediente. If I teach Si obedience, enseño obediencia, I must be obedient. yo debo ser obediente. So I must stop. Así que debo detenerme. So I hand it over to Pastor Comerfield, Así que le entrego el tiempo al pastor and Kummerfeld. I want you to have this in your mind. Y yo quiero que tenga esto en mente. Teachers of righteousness Maestros de justicia to save the young in Guatemala. para salvar a la juventud, a los jóvenes de Guatemala.